platicando con el abogado, él nos decía, es que fíjense que el derecho es una ciencia a posteriori. Es decir, no puedo legislar sobre cosas que no han pasado, ¿no? Es decir, no puedes legislar algo que no existe. Por ejemplo, esto de los drones. Cuando no había drones, bueno, pues cómo legislabas acerca del espacio aéreo, alguien vuela un dron encima de mi casa y me está viendo desde el dron, y bueno, ¿cómo lo demando? No había legislación, etc. Creo que todavía no la hay. Entonces tenemos aquí un aspecto en el que, por un lado, nos plantean lo que va a ser la revolución industrial o la industria 4.0, que tiene cuestiones inéditas y que nuestro país va a entrar en ellas sin que nos pregunten. O sea, nadie nos va a ver, oigan, ustedes sí están de acuerdo en que tales inventos lleguen a México, van a llegar, ¿no? Así como han llegado, o va a llegar acá ya la industria del transporte robotizado. Ya nos podemos estacionar apretando un botón en el coche y se estaciona automáticamente el coche. Y no nos preguntaron, y es más, lo disfrutamos y nos gustan estas tecnologías. Entonces, por un lado, tenemos esa situación, y me encanta la postura que tiene aquí el doctor Castañeda. Nos dice, bueno, allá viene esto, ¿no? Y se va a reconformar un montón de cosas en la cuestión laboral. Y por el otro lado, y creo que no es excluyente también la postura del senador, ¿no? Y nos dice, bueno, pues sí, vamos a entrar a una dinámica de productividad, pero estamos perdiendo un poco la visión social de las cosas, ¿no? Entonces yo creo que no están peleadas las dos cosas, si pueden convivir las dos. El asunto es, como bien decía, está haciendo falta el diálogo. No es lo mismo una empresa transnacional, que podría tener otro tipo de legislación, que los micros, pequeños y medianos empresarios que están luchando por sobrevivir en un mundo competitivo y que no tienen las herramientas para entrar a esta revolución industrial. Entonces, a lo mejor tendríamos que hacer algo mucho más completo, y yo comento lo mismo que dije en la mañana. Esto no es una reforma laboral, es una reforma legislativa de un procedimiento que va a suceder, pero no nos hemos detenido a dialogar y a pensar cómo nuestro país va a afrontar lo que viene. Es Juan. Muchas gracias. Cedemos el micrófono a Melissa. Buenas tardes. Mis preguntas son, bueno, la primera es para el doctor Alfredo, y también hablando sobre esta industrialización, ¿qué va a pasar con la gente que se dedica a la maquila, ¿no? O a trabajos de servicios, que, bueno, todos estos trabajos que van a desaparecer, que no se requiere gran capacitación y que en eso está enrolado la mayor parte de la población mexicana? Al mismo tiempo, ¿qué va a ofertar México a nivel mundial cuando es un país manufacturero de mano de obra barata, cuando nuestros presidentes, diputados, etcétera, se van de vacaciones, no, de gira internacional a promover una mano de obra barata, esclavizante, ¿no? Con países, pues lo que somos, un país manufacturero. Y luego, ¿qué tipo de usted mencionó que el 90% de los trabajadores están sindicalizados en Querétaro? Yo me pregunto qué tipo de trabajadores, porque obviamente es el formal, ¿no? Pero de estos hay mucho trabajo de outsourcing que no les permite sindicalizarse, y los subcontratados, sin mencionar a los informales que no tienen pues esto, ¿no? Y la otra pregunta es para el diputado. En caso de que se apruebe la reforma, ¿cree que se cambiaría dependiendo de quién gane las elecciones? Y ya, es todo. Muchísimas gracias. Gracias, Melissa. Cedemos el micrófono a Efraín, por acá. Gracias, buenas tardes. La pregunta que tengo es para el diputado. Yo soy abogado, soy catedrático también de una universidad pública aquí en Querétaro, y veo con preocupación, desilusión, incluso hasta con frustración, que el derecho se ha convertido en un instrumento de la política, cuando debería estar al servicio de la sociedad. Es utilizado con fines políticos, así de simple.
Ayer veía una nota, nada más para contextualizar rapidísimo, ayer veía una nota donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación legitimaba los actos de molestia en los retenes vehiculares. Es inconcebible. O sea, un retén vehicular es un acto de molestia y en la Constitución está claramente establecido que se necesita mandamiento escrito para generar un acto de molestia a los ciudadanos. Para no hacer el cuento largo, la Suprema Corte determinó que son constitucionales porque son actos de molestia extraordinarios, ¿no? Bueno, el punto es que no me sorprende en lo absoluto la reforma laboral, porque desde el 2012 el principio de progresividad se quedó en el baúl de los recuerdos, ¿no? O sea, en efecto, desde el 2012 se vejaron los derechos de los trabajadores y se dejó en completo estado de indefensión a muchas arbitrariedades que comete la Junta. Mi pregunta es en concreto la siguiente: ¿qué podemos hacer los ciudadanos de pie? ¿Qué nos recomiendas, diputado, a estos ciudadanos que incluso hasta peyorativamente nos dicen ciudadanos de a pie, para combatir este tipo de arbitrariedades? Estamos cansados, alguna parte de la población estamos cansados, somos académicos, no somos tontos. ¿Qué vamos a hacer si no podemos mezclarnos en la élite política, en algunas ocasiones por falta de recursos, incluso económicos, ¿no? Se va a tomar una ley, ¿no? Se va a decidir una ley, estoy seguro. ¿Qué podemos hacer para revertirlo si ni siquiera la Comisión de Derechos Humanos pudo revertir unos artículos del Código Federal de Procedimientos Penales ante una línea política de seguridad en estos casos, ¿no? Como la de ayer? ¿Qué podemos hacer ante la reforma laboral? Gracias. Muchas gracias, Efraín. El micrófono lo cedemos, por favor, a Inés. Sí, solamente le quiero pedir de favor al diputado si puede hablar un poquito sobre el punto de acuerdo que se aprobó el 13 de febrero en la Cámara de Diputados. Gracias, Inés. Y para concluir con esta ronda, Carla, ¿ok? ¿Cuál es tu nombre, verdad? Naomi, ok. A Carla, primero Carla. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo también soy abogada. Mi pregunta va hacia usted, diputado. Exponía usted un poco respecto a cuál es el mecanismo que se tiene que seguir para la reforma laboral, ya en cuanto al procedimiento. A mí me llama mucho la atención porque también he investigado materia civil, mi especialidad es en laboral, pero me parece como una copia de las demandas civiles, cuando la naturaleza de ambos procedimientos son totalmente diferentes. Ahora resulta que se tiene, por ejemplo, como trabajador, en el momento que tú presentas tu demanda, no vas a poder hacer ningún tipo de modificación a la demanda, y aparte que no la vas a poder hacer, tienes que incluir ya en el momento de presentar tu demanda las pruebas. Este tipo de situaciones, bueno, lo veo un poco con los procedimientos civiles, y me parece, primero, que puede ser como una copia barata del procedimiento civil, en el cual no se toman en cuenta los diversos factores de los procedimientos laborales y tal, y que aparte realmente trae como un retroceso a lo que de por sí el procedimiento ya es tedioso, es complicado, los tiempos son muy grandes para quienes llevan a cabo el procedimiento, e incluso saber exactamente los puntos en los que se hablaba respecto a la conciliación. Actualmente tenemos, por ejemplo, al menos aquí en Querétaro, un procedimiento en el cual si tú vas pretendes una conciliación en la Procuraduría, ellos ya de entrada piden nada más, digamos que si te tocan por despido injustificado, estamos hablando de 3 meses, ellos, para el efecto conciliador, estamos hablando de 45 días proporcionales de prestaciones. Entonces, en este caso, ¿qué va a pasar con este tipo de conciliación? O sea, la conciliación va a ser en qué términos, y quiero saber más o menos su postura en esta situación respecto a la modificación en sí del procedimiento que se pretende, y en esta cuestión de la conciliación como tal, si hay como alguna idea de qué se va a partir para tratar de llegar a un arreglo entre los trabajadores y la empresa. Muchas gracias, Carla. Cedemos el micrófono a Naomi.
Buenas tardes. Bueno, primero que nada es un gusto al Alfredo y al diputado Juan Romero. Mi nombre es Noemí Escobar y yo soy estudiante de Psicología de la UNAM. Voy a dirigir mi pregunta hacia el doctor Alfredo, ya que fue como un tema que me llamó la atención bastante en cuanto pues, a las empresas modernas y la implementación de la inteligencia artificial y máquinas en las mismas. En cuanto a la desaparición de profesiones, mi opinión es que no veo, por ejemplo, las máquinas como un reemplazo del humano, del hombre, sino como una extensión del mismo, un apoyo. Porque, bueno, veo también que hay muchas habilidades que el hombre tiene, que son las que hacen la diferencia entre la máquina y el hombre, como podría ser la conciencia, las emociones y los sentimientos, ¿no? Pero bueno, esa es mi opinión y mi pregunta sería que ¿cuál sería la intervención que tendría el derecho al trabajo en todas estas innovaciones que están surgiendo en las empresas modernas, ya que usted menciona que no responde a las necesidades de las mismas? Perfecto, muchísimas gracias. Yo también quisiera hacer un cuestionamiento para el diputado y gira en torno… perdón. Sí, primero vamos a abrir la pregunta. Hola, muchas gracias por el micrófono. Mi nombre es Rosa, soy estudiante de Sociología y más que pregunta, me gustaría compartir un ejercicio de imaginación ya sea para el académico y para el político. Me gustaría saber su punto de vista. ¿Creen que sea posible un cambio de paradigma en el que el trabajo deje de ser solamente como la herramienta en la que nos quitan como nuestra energía vital para satisfacer las necesidades humanas? ¿Creen que sea posible que cambiemos el paradigma hacia una reivindicación del hombre, una exaltación del hombre? Más allá de las cuestiones que ya sabemos del derecho, más allá de las cuestiones que ya sabemos empresariales, como ejercicio imaginativo, ¿es posible un cambio de paradigma del trabajo en México? No ahora, no mañana, en el futuro. Gracias. Gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta? Ok, entonces, sí, adelante. Bueno, no es exactamente una pregunta, sino más bien una especie de comentario, reflexión alrededor de lo abordado en la mesa. Con respecto al tema de la robotización de los nuevos trabajos, entonces creo que no es un tema nuevo y prácticamente desde la revolución industrial casi que podríamos venir hablando de eso, ¿no? Específicamente quiero abordar el tema de call center, que es como uno de los ejemplos más cercanos que tenemos aquí en México. Venimos hablando del tema de la robotización de la atención telefónica aproximadamente desde el 2006, más o menos, que aparecieron las primeras máquinas en Europa del Este para dar este tipo de servicios de atención. Y entonces, en aquel entonces se decía, es que esos empleos van a desaparecer, o sea, ya lo veíamos como inminente. Y lo real es que, por lo menos en México, la atención de servicios telefónicos ha crecido exponencialmente. O sea, 2005, ponemos un ejemplo, una empresa que se llama Atento, multinacional, que en algún momento fue filial de Telefónica. Empezó, en ese año tenían 17,000 trabajadores, para 2008 tenían 25,000 trabajadores, para 2012 tenían casi 30,000 trabajadores. Entonces, si bien es cierto que el tema de la robotización es algo en lo que hay que poner atención, yo creo que antes que llegar a esa discusión, hay una en medio a la cual tenemos que ponerle mucha atención, particularmente la gente joven que se emplean en este tipo de trabajos, al respecto de la organización. O sea, el cómo detenemos los empleos precarios, además del tema de la reforma laboral, además del tema de la legislación. Lo inmediato, lo que sí podemos hacer, que preguntaban por acá, es organizarse, o sea, organizarse desde los centros de trabajo para tratar de detener la precarización de estos empleos, que no se da a través de la garantía en las leyes, ¿no? Entonces, sí, es cierto, la automatización está ahí, va a desplazar algunos empleos, pero antes de llegar a eso, esos empleos están aquí
emplean a mucha gente joven y la única forma antes de llegar al tema de las leyes es que la gente se organice y empiece a demandar los pocos derechos que ya hay en la legislación. Nada más. Desde luego. ¿Alguien más? Muy bien. Bueno, yo solamente quisiera que el diputado nos comentara un poco sobre la perspectiva de género. Yo no la vemos presente y era lo que comentábamos hace un rato. Y sin embargo, durante la exposición el diputado sí nos hizo mención, ¿no?, de este conocimiento que hay en tanto a la vulnerabilidad, ¿no?, de las mujeres. Entonces, comprendo que él tiene esta perspectiva, pero ¿qué tanto se ha discutido en la Cámara al momento de votar, de aprobar o de realizar estas modificaciones en materia laboral? Porque pues también los sujetos laborales son hombres, pero también en una buena proporción y cada vez más presente está la figura de la mujer, ¿no? Y por otro lado, para los dos, para cerrar, me gustaría que nos dijeran en lo inmediato, más allá de la reforma, más allá de estos procesos del fin del trabajo, ¿qué es lo que ellos nos recomiendan a nosotros como audiencia que podríamos reflexionar en torno a esta precariedad cada vez más institucionalizada, a esta flexibilidad que se le exige a todos los trabajadores y esta indefensión ante la que se están quedando las personas que laboran? Voy a ceder primero el micrófono, conforme el orden de participación, al doctor Alfredo Sánchez Castañeda y posteriormente al diputado federal Juan Romero Tenorio. Gracias por sus preguntas o comentarios, la verdad todos muy interesantes. Solamente voy a hacer una precisión inicial, porque Elba decía, es que hubieron dos visiones, una donde se privilegiaba el capital y otra el sector social. Desde mi perspectiva no fue así. Lo que yo señalé es cómo se encuentra actualmente el mundo del trabajo y los desafíos que se encuentran en el trabajo. Desafíos que son tan grandes para el trabajador como para la empresa misma. Lo comento también porque la verdad no me gustan las discusiones de blanco y negro, ¿no?, de bueno y malo. Eso me parece que reduce mucho la discusión y lo tenemos que ver pues, bajo un espectro amplio. Las preguntas se relacionan mucho, entonces voy a tratar de comentarlas de manera conjunta. Dice Melissa qué va a pasar con el trabajo de maquila y de servicios, y esto se relaciona también con el tema de los call centers. Todo es evidentemente discutible. Bueno, lo que va a pasar en el mundo es que va a disminuir las personas ocupadas en el sector servicios y las personas que están ocupadas, que realizan trabajos de maquila o en materia de obreros. Si voy a dar un dato, en Europa se calcula que va a haber en los próximos años una disminución de 55 millones de trabajos. Estamos pensando en Europa, que no es un país maquilador necesariamente. En el caso de los call centers, la respuesta es sí, han aumentado en México, pero el call center ha desaparecido, por ejemplo, en Estados Unidos. Si ustedes en Estados Unidos hablan de una empresa de call center, les van a contestar en la India. Una persona que tiene acento de Pittsburgh, para que ustedes imaginen o sientan que los está atendiendo una persona de Pittsburgh. Entonces, digamos que es medianamente ciertas las dos cuestiones. Y justamente lo que yo quiero recalcar, que en ese sentido me interesó mucho el comentario de Melissa, nosotros ofrecemos mano de obra barata, mano de obra pues no calificada, y eso no le sirve al país, o sea, no le ha servido históricamente al país para sacarlo de esta situación de pobreza laboral, y es lo peor que puede ofrecer el país, porque sin lugar a dudas va a repercutir en la disminución de empleos, y ya lo vivimos cotidianamente. O sea, nosotros involuntariamente realizamos muchas actividades en donde desaparecen los trabajadores. Tiene razón otra vez el comentario
que se hizo hace algún momento, que pues desde la revolución industrial, pues la tecnología, las máquinas nos están invadiendo y seguramente no va a suceder lo de en la plena revolución industrial, que íbamos y destruíamos las máquinas, ¿no? Porque eran las malas. Pero cierto es que el cambio que se está presentando actualmente a nivel de tecnología y de inteligencia artificial va a implicar una disminución muy, muy importante de la mano de obra. Eso, jóvenes, señoras, señores, a mí no me gustaría decirlo, pero eso es lo que va a suceder, ¿no? Entonces, bajo esa dinámica, el país se tiene que repensar, no ofreciendo salarios baratos, no ofreciendo mano de obra no calificada, y esto le va a impactar a las universidades, porque ahora las nuevas formaciones ya no se adquieren en las universidades, ¿no? Entonces ya se adquieren en otros lados. Entonces no son elementos halagadores que mencionar, pero así está la situación y así va a suceder. Les comento, hay muchas actividades que ya están digitalizadas. Esto que comentaban del tema de la inteligencia artificial, la inteligencia artificial es algo que ya está presente hoy en día. Podrían comentar es que las emociones, que la toma de decisiones, bueno, eso déjenme decirles que ya es una discusión pasada, ¿no? No les puedo decir que en este momento hay máquinas que pueden actuar o comportarse como personas. Les voy a decir algo peor, que desde la perspectiva de ciertas personas pueden actuar incluso mejor que personas, ¿no? O sea, la inteligencia artificial es algo que al jovencito que se encuentra aquí enfrente de mí le va a tocar vivir de una manera impresionante, ¿no? O sea, él está aquí muy a gusto, qué bueno que nos acompañes, hijo. Él se va a encontrar con un mundo completamente diferente dentro de 20 años. Yo comentaba el caso de Querétaro porque es muy interesante. O sea, en Querétaro los salarios son bajos y sin embargo son de los más altos que hay en la República, ¿no? En Querétaro es el estado que tiene menor tasa de desempleo, por ejemplo. Es el estado que tiene un 90% de trabajadores sindicalizados. Ojo, yo afirmé formalmente, ¿no? Porque ustedes dirán, no, pues estamos en índices de países nórdicos. Sí, la gran diferencia es que en los países nórdicos los trabajadores sí intervienen en la toma de decisiones en las empresas, en la negociación colectiva, en una auténtica representación, sí se preocupan por el tema de la formación profesional. Aquí en el caso de México, desafortunadamente es una representación más formal que real, y evidentemente se afecta el empleo, la calidad del empleo, cuando estamos bajo esquemas de subcontratación o bajo esquemas de outsourcing, como también se suele conocer. Solamente